Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hola, muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de preguntas y respuestas con su hermano y servidor Walter Posada aquí en Morgat Foundation. Gracias por su compañía, gracias por estar siempre aquí y también por las preguntas que nos envían. Yo espero, hermanos y hermanas, que todas las preguntas que nos envían sean bien intencionadas. Hace muchos años aprendí, siendo o practicando la enseñanza. Ustedes saben que me encanta enseñar, no solo el evangelio, sino en mi ámbito profesional como coach, pues también estoy enseñando y siempre estoy dando capacitaciones en empresas, en diferentes lugares, y me gusta enseñar. Y aprendí que una persona hace una pregunta por dos razones, y uno en la Biblia y en las Escrituras puede ver mucho ese mismo patrón. La primera cosa por la que una persona hace una pregunta es porque no sabe sobre la respuesta, no conoce la respuesta, entonces hace la pregunta de una manera sincera. La segunda cosa por la que una persona hace una pregunta es porque quiere ver qué le contestan, porque él sabe la respuesta y quiere saber qué tanto sabe su interlocutor o su maestro o su profesor. Y bueno, podríamos decir que en esa segunda también está el tipo de preguntas que hicieron los fariseos y aquellas personas en el tiempo de Jesucristo, cuando le preguntaron muchas veces sobre cosas que ellos sabían. Era solo para hacer caer al maestro en la trampa, en el ardid que ellos habían ocasionado. Yo ni mucho menos estoy diciendo que alguien aquí haga preguntas de ese tipo, pero nos prevenimos. Espero que todas las preguntas sean hechas de manera sincera. Y si en algún caso, hermanos, apoyado en las escrituras y en las palabras de los profetas, no contesto de manera adecuada, no es la iglesia la que se equivoca, seguramente seré yo, pero evito caer en equivocaciones porque trato de soportarme siempre en las escrituras, en las palabras de los profetas y en los manuales. Es la manera más segura. No tengo ningún problema, queridos hermanos y hermanas, en decir y enseño a los maestros en la iglesia que a veces tengo la oportunidad de capacitar y yo también he sido capacitado y he aprendido esto. Una posibilidad que tiene un maestro del evangelio es decir que no sabe algo. Así que no hay ningún problema si no sabemos algo. Podemos investigarlo, podemos buscarlo, pero creo que triste sería la vida de aquella persona que diga, yo lo sé todo. Vamos a responder y ustedes me van a ayudar con sus comentarios aquí abajo si creen que tienen respuestas adecuadas para lo que vamos a tratar, basadas en las escrituras, en las palabras de los profetas y en los manuales de la iglesia. Porque responder por simple especulación o pensando que, bueno, como yo lo estoy diciendo, pues de pronto es válido, ¿sí? Me voy a imaginar una respuesta, no es correcto. En esos casos sí que es mejor decir no lo sé que llegar a la especulación. Muy bien, mis queridos hermanos, recuerden que somos Morgat, una fundación non-profit, una organización non-profit, sin ánimo de lucro. Contamos con sus donaciones para hacer todo lo que hacemos y lo que vamos a hacer a futuro. Tenemos muchos planes, contamos con sus donaciones por aquí abajo. Hay unos enlaces, ¿sí?, que ustedes pueden habilitar y también la misma aplicación de YouTube tiene un botón que dice súper gracias y ahí ustedes pueden hacer sus donaciones. Queridos hermanos, muchas gracias a todos los que nos apoyan. No olviden dejar su like, su corazón, su carita, para que otras personas también nos vean. Si no quieren perderse ningún contenido, pues suscríbanse por aquí, por allá, donde hay un botón que dice suscribirse, activen la campanita y ahí nos van a ver siempre. Recuerden, mis amados hermanos y hermanas, que todas estas preguntas, en su mayoría, aunque una pregunta de estas o dos, una compuesta, la sacamos de la clase de Ven, Sígueme que la hicieron ahí, pero todas sus preguntas las recibimos en el club de lectura. Recuerden que tenemos el club de lectura de lunes a viernes. Estamos todos los días en la mañana ahí en el club de lectura. Entonces ahí pueden colocar las preguntas y tratamos
de contestarlas. ¿Listos, mis amados hermanos y hermanas? Ayer, de hecho, recibimos una ahí en el club de lectura en vivo y en directo y yo pues tuve la oportunidad de decirle a la persona que hoy se la íbamos a contestar. Muy bien, recuerden que aquí están todas nuestras clases, nuestros contenidos, los más importantes tal vez, podríamos resaltar las clases de Ven Sígueme, con su servidor y con nuestra querida Liz Posada. Ahí los esperamos siempre para que nos puedan acompañar. Muy bien, hoy establecimos esta pregunta como la pregunta central, pero vamos a resolver 5 preguntas principales y tal vez vamos a resolver una pregunta que viene con varias preguntas internas. Algunas de estas preguntas las voy a responder como directamente con escrituras, con formato de los manuales, con palabras de los profetas. Y otras tal vez me voy a valer de mi buen juicio, como dice el Señor, es un regalo que Él nos ha hecho, así que voy a utilizar mi buen juicio para responder algunas, basándome en mi experiencia de miembro de la iglesia y mi experiencia en el liderazgo que he tenido en la iglesia. Así que espero poder responder y ustedes me van a ayudar, hermanos y hermanas, colocando sus respuestas también o sus opiniones aquí abajo o posibles nuevas preguntas. De eso se trata. Mis queridos hermanos, cada 8 días nos encontramos aquí para hablar de estas cosas. Entonces, ¿qué les parece? Entremos en materia de una vez y vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice lo siguiente. Vamos a colocarla aquí en pantalla. Permítanme un momento. Aquí está. Esta es una pregunta que yo llamo una pregunta de tipo administrativo, porque Dorita Roma, que es una hermana que queremos mucho, nos pregunta algo particular, puntual, de lo que sucede con el templo, sobre todo en Montevideo, Uruguay. Ella nos dice, ¿por qué no todos los templos abren de martes a sábado? ¿De qué depende? Si el profeta dijo que hay que recoger a Israel y acelerar la obra, ¿por qué nuestro templo está cerrado en día martes? Bueno, aquí hay una buena cosa. Yo creo, Dorita, y esto lo voy a decir para todos, en la medida que ustedes puedan consultar esto con sus líderes locales, sería muy bueno. Yo sé que los presidentes de templos son personas muy afables, muy dispuestas. Y seguramente si ustedes le dicen cuando vayan al templo, presidente, ¿usted me podría responder algo que para mí es importante saber? Y le haces esta pregunta, el presidente seguramente te contestaría de una manera muy natural y muy sencilla. Yo te voy a responder no como presidente de templo porque no lo he sido y de hecho no aspiro a serlo, pero sí te voy a responder desde el punto de vista de lo sencillo. Creo que el presidente te respondería algo muy parecido. Y es que todos los templos en la iglesia suelen escoger un día para su mantenimiento, para su cuidado, para su aseo, para su limpieza. ¿Sí? Generalmente, ese día que se escoge es el día lunes. El templo de Montevideo suele cerrar los días martes por motivo de organización interna y disponibilidad de voluntarios, no porque haya una festividad en particular. Como en muchos templos de la iglesia, hay días dedicados al descanso y a la limpieza. Eso sucede con todos los templos. Generalmente es el día lunes, generalmente. Ahora, en Estados Unidos, como lo decía, se cierra generalmente los días lunes, pero también podrían hacerlo otro día entre semana. De hecho, hay algunos templos que cierran por su magnitud o por la capacidad de voluntarios, cierran 2 días a la semana. Bueno, no he conocido alguno que cierre 3 días a la semana, pero puede suceder. En el caso de Montevideo, siendo un templo de tamaño mediano, porque hay templos pequeños, hay templos medianos y hay templos grandes. No sé si haya otra categoría pues de tamaño. Yo solo me estoy yendo por lo básico que yo conozco. ¿Sí? De pronto alguien que sepa más de templos, y bueno, yo pude haber consultado a alguien especial, pero no tuve el tiempo para consultarle a esta persona si hay otra especificación para los templos. Pero sabemos cuando se construyen los templos que generalmente se dice, este va a ser un templo grande, este va a ser un templo pequeño, este va a ser un templo mediano. Incluso algunos templos no tienen hospedaje, ¿sí? Otros no tienen centro de visitantes. Cada uno tiene sus particularidades. Ahora, Montevideo, siendo un templo de tamaño mediano, no está operativo todos los días, debido a lo que hablábamos hace un rato, a la disponibilidad de personal que trabaja generalmente ad honorem. El personal que trabaja ya en la operación como tal del templo, en la parte técnica, en la parte de cuidado, en la parte logística, disculpen por allá si escuchan a mis mascotas sonriendo o ladrando, pues ustedes me disculparán. Pero
Este templo y todos los templos, lo que es la parte de obreros de templo, de servidores, ¿sí? De ordenanzas, es ad honorem. Así que a veces los templos dependen de las personas que ayudan, de los colaboradores, ¿sí? De los obreros, que son llamamientos. Y ustedes saben que en casi sin ninguna excepción, todos los llamamientos de la iglesia son ad honorem. Así que depende de la disponibilidad de la gente. Hay lugares, mi querida Dorita, y tú lo sabes, donde faltan voluntarios. No sé si en Montevideo de pronto a veces digan, necesitamos obreros, a veces faltan obreros. No son muchos y al mismo tiempo son muchos si contamos todos los templos del mundo. Entonces, los templos se adaptan al recurso humano que tienen disponible. Pero la pregunta tuya es, bueno, pero ¿por qué el martes? Bueno, tal vez es un ajuste semanal, ¿sí? El templo opera principalmente, en este caso en Montevideo, de miércoles a sábado. Eso permite maximizar las secciones de ordenanzas en días con más asistentes y más disponibilidad de personal. O sea, seguramente la presidencia del templo y los hermanos que se encargan de la organización dicen, este es el día que más, o estos son los días que más las personas vienen y los días que más disponibilidad de obreros tienen. Entonces, se adaptan a ese calendario. Ahora, recuerda que siempre hay cuestiones de limpieza y de preparación y de reparación incluso de los templos. A veces un día sin actividades permite mantener el templo en esas condiciones óptimas. Nosotros vamos y lo encontramos siempre funcionando de manera perfecta. ¿Sí? Yo difícilmente he llegado al templo y lo he encontrado en una construcción o haciendo algo por aquí, por allá. Casi nunca me ha pasado. Siempre está en condiciones para recibirlo a uno muy bien. De hecho, hace un tiempo que estuve en Buenos Aires, pude hablar con un hermano que estaba haciendo pintura en el templo. Estaba pintando el templo de manera externa. Pero para mi sorpresa, me contó que lo habían capacitado para pintar y restaurar los murales del templo y que había recibido un curso, una capacitación especial para restaurar todos esos murales que vemos adentro en las salas de sesiones. Qué bonito. Ahora, recuerda esto, Dora, y recordemos esto, hermanos. También la rotación del voluntariado, ¿no? Al cerrar los días martes, se garantiza que quienes pueden descansar o atender labores administrativas pueden hacerlo sin interrumpir el servicio. Entonces, por eso dice, descansamos lunes, el martes y atendemos de miércoles a sábado, en este caso. Entonces, cada templo cierra de acuerdo a sus posibilidades, ¿sí? Y eso no responde a una celebración litúrgica o cultural o algo festivo, feriado que pase en Uruguay, sino más bien es una decisión práctica para la gestión y la operación del mismo templo. Entonces, la invitación para todos, Dorita, es que vayan al templo en los días que está dispuesto. Yo sé que el presidente ha dicho, el presidente Nelson, y todos lo sabemos, que hay que recoger a Israel, pero también hay un mandato, digámoslo así, o una norma de adaptabilidad en el manual general de la iglesia, que es que nos adaptamos la norma, ¿sí? Y los mandamientos de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades. Si eso es lo que puede ahora el templo en Montevideo, bien lo han decidido los líderes. Seguramente en algún momento podría cambiar eso. Y de pronto te sorprenden y dicen, de ahora en adelante no atenderemos el día lunes, pero del martes al sábado vamos a estar de puertas abiertas siempre para atender a los hermanos. Por ahora, si necesitamos estamos en Montevideo y necesitamos realizar una ordenanza, lo ideal es planificar esa ordenanza entre miércoles y sábado, que son los días de operación. ¿Listo, mi querida Dorita? Espero que te haya dado una respuesta. Y si quieres más claridad, vuelvo y te digo, creo que tú eres obrera del templo allá en Montevideo, puedes buscar a tu presidente, presidente, ¿por qué esto? ¿Sí? Y seguramente él te va a contestar. Y seguramente con una sonrisa te va a decir, queremos abrir también los martes, pero no tenemos la capacidad de voluntarios, ¿sí? De obreros. Entonces eso puede pasar, mi querida Dorita. Hermanos, sugerencias, preguntas, comentarios, ahí abajo. Yo agradezco mucho que ustedes la coloquen. Gracias, Dorita. Gracias, Dora Roma, allá en Montevideo, Uruguay, por mandarnos esta pregunta práctica de administración. Y traté de contestártela de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a lo que nos indican los manuales y la misma operación que averiguamos del templo de Montevideo. ¿Listo? Muy bien, mis queridos hermanos. Vamos con una segunda pregunta. Esta segunda pregunta es una repregunta, digámoslo así, porque son varias preguntas al mismo tiempo.
Ahí resaltamos algunas, pero voy a tratar de ir por partes. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta, le voy a dar un sentido doctrinal a la primera pregunta que haces, hermano. Mire, Peralba 6169. Ese es el usuario que nos ha escrito eso. No sé si es un hombre, si es una mujer. Y espero, como dije al principio del programa, que estas preguntas sean bien intencionadas. Yo las contesto con toda la intención y con toda la tranquilidad del corazón. Lo digo por un sentimiento que tengo en el corazón. Espero que esto sea bien intencionado y que tú sientas en mi amor al responderlas. Entonces, la primera pregunta, ¿el cabello del Señor Jesucristo sí es como la lana de una oveja? Pregunta este hermano o esta hermana. ¿El cabello del Señor Jesucristo sí es como la lana de una oveja? Bueno, hay muchas descripciones, hermanos, sobre la apariencia del Salvador Jesucristo. Yo me voy a remitir a algunas. Hay una descripción de todo esto, de la apariencia del Salvador, en Doctrina y Convenios 76. Hay una aclaración bien interesante ahí. Y hay otra aclaración que es parte de la sección 130 de Doctrina y Convenios, pero especialmente en un documento menos conocido llamado la Carta a John Wentworth. Digo menos conocido que una revelación, pero es un documento muy conocido para los que estudiamos el Evangelio. Hay una experiencia ahí compartida por John Taylor y Oliver Cowdery y otras personas sobre la apariencia del Salvador. Ahora, te invito a que leas esa carta, busca carta a John Wentworth, busca esa carta, ¿listo? O la carta Wentworth que se llama. La descripción física de Jesucristo que dio José Smith está en un documento no canónico. Es decir, no está en las escrituras oficiales. Es un documento no canónico. Para que un documento sea canónico debe pasar por una aprobación de la primera presidencia, del quórum de los 12 apóstoles y luego debe ser sometido a un sostenimiento por todos los miembros de la iglesia. Quiero decir eso porque esa podría ser una pregunta adicional que alguien tuviera. ¿Por qué no todas las revelaciones o todos los discursos de los presidentes de la iglesia aparecen en Doctrina y Convenios como revelaciones nuevas? Porque tienen que pasar por un proceso para volverse escritura canónica, o sea, de norma, de reglamento, ¿sí? Pero esto que te digo, esta descripción que dio José Smith, es muy utilizada por líderes y por los miembros, pues por la solemnidad y la fuerza, ¿sí? Sobre todo por quien la expresó, ¿no? Por quien la transmitió, que fue el mismo profeta José Smith. Esa declaración, te voy a dar los datos para que tú mismo puedas buscar, hermano o hermana, usted, el que quiera pueda buscar, aparece en la historia de la iglesia, en el tomo 5, en la página 556, y se conoce como la descripción de Jesucristo según José Smith. Entonces vamos a leerla aquí un poquito, ¿listo? Para que, como tú quieres, le cojamos el gusto un poquito a esta respuesta. ¿Era el cabello del Señor Jesucristo como lana de una oveja? Esta descripción de José Smith no nos dice eso, pero mira lo que nos dice. Su semblante era más radiante que el sol al mediodía. Su cabello era blanco como la nieve. ¿Sí? Y ahorita voy a hacer un compás con esto, con otra escritura. Y sus ojos eran como una llama de fuego. Su semblante irradiaba majestuosidad, su voz era como el estruendo de muchas aguas, y sin embargo suave como la música de una brisa apacible, como la que uno escucha en un día de verano al caer la tarde. El Salvador es más alto que un hombre común, y sus formas son perfectas, su porte noble y majestuoso. No hay palabras para describir lo glorioso que es su semblante, ni lo majestuoso de su presencia. Eso dice el profeta José Smith. Esta descripción la han utilizado muchos líderes y muchos artistas incluso. Y aunque no es una revelación canónica, vuelvo a decirte, como las que aparecen en Doctrina y Convenios, aún así muchas personas la sienten profundamente porque viene de alguien importante, ¿no? De alguien que estuvo en presencia del Salvador en muchas ocasiones, como el profeta José Smith. Ahora quiero remitirme, y ahí voy a hacer el enlace con lo que dice José Smith, a una escritura hermosa, que tal vez de ahí sacas tu pregunta. En Apocalipsis 1:14, Juan habla, ¿sí?, de la figura del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Y él dice lo siguiente, miren, en el versículo 14,
Si van a Apocalipsis 1, en el versículo 14, Juan dice lo siguiente: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Miren qué interesante aquí en esta descripción. No sé si está bien lo que voy a decir, en esta descripción metafórica, ¿sí?, y simbólica de Juan el Amado acerca del Salvador. Sus cabellos eran blancos como la lana blanca. O sea, entonces yo me los puedo imaginar como el cabello de una oveja blanco, ¿sí? Y como la nieve, entonces me los puedo imaginar como un copo de nieve en su blancura. Ahora, todo esto es una visión simbólica, es una descripción simbólica, ¿sí? Querido hermano, querida hermana. Eso no significa o no afirma que Jesús tuviera literalmente el cabello igual que una oveja, ¿sí? O que tuviera el cabello como un copo de nieve, como un hielo. No es eso lo que quiere decir. Nos está hablando de la blancura, de la pureza, ¿sí? Algo que resalta esta visión simbólica de Juan en Apocalipsis es la pureza, la santidad y su presencia divina, ¿sí? Esa presencia divina que tiene Jesucristo. Yo creo, querido hermano y querida hermana, y esto solo lo digo de mi creencia personal, si yo viera El Salvador, para mí sería muy difícil descubrir o describir lo majestuoso que puede ser su presencia. Yo creo que los apóstoles José Smith y Juan el Amado hicieron un comentario de mucha fuerza, tratando de describir algo que en esencia podría ser indescriptible. Pero a la respuesta, si el cabello de Jesucristo, si es como la lana de una oveja, no creo que a eso se refiera la escritura, ¿sí? Es una cuestión simbólica, ¿sí? No que él tenga como una parte de una oveja, porque entonces si es como nieve, tendría como un copo de nieve ahí. Es más bien una descripción a eso que hablamos. Ahora, en Daniel 7:9, que nos habla también del anciano de días, también nos dice que tiene el cabello como lana pura, indicando su sabiduría eterna, ¿sí? Su presencia y su autoridad divina. No que tenga el cabello, otra vez vuelvo y te digo, como si tocaras una oveja y digas, así debe ser el cabello del Salvador. No necesariamente. Está hablando es de la pureza, de la sabiduría, ¿sí? Esa blancura en el cabello generalmente muestra la sabiduría. Lo aplicamos para los hombres y las mujeres, ¿no? Cuando vemos un hombre o una mujer ya mayores, entrados en años, y los vemos con sus cabellos blancos, decimos, esta persona debe tener mucha sabiduría encima, porque también como dijo una autoridad, el campo está blanco ya para la siega. Cuando realmente se producen los mejores frutos en la vida por la sabiduría que se tiene, puede ser en la mayoría de edad. Muy bien, un estudio bíblico menciona lo mismo y afirma que la blancura del cabello indica la majestad de Jesucristo, su pureza y la eternidad que él tiene, ¿sí? Entonces no le pasan los años, sino que esa es su presencia. Un autor conocido también, Brandon Hanson, en 1517, bueno, lo estoy diciendo así, destaca que en esa visión del cabello blanco representa un poder antiguo, no debilidad. O sea, para la gente antigua, el cabello blanco significaba mucho, pero mucho poder, semejante a la fortaleza de alguien sabio y experimentado. Mira esa descripción tan interesante. Ahora, no hay revelaciones modernas de la Iglesia, como en Doctrina y Convenios o en discursos oficiales, que describan físicamente el cabello de Cristo. Pero entre los líderes y en la instrucción doctrinal, esa imagen apocalíptica, digámoslo así, vuelvo y te digo, se interpreta en clases de institutos y manuales especialmente para transmitir eso que hemos hablado, la pureza de Jesucristo, su eternidad y su autoridad divina. Entonces espero que esto te haya servido y te haya dado respuesta a esa primera pregunta, que creo que es la pregunta a la que acudí y te di datos y referencias bíblicas, ¿sí? Y referencias de escrituras y palabras de profetas, te las di, del profeta José Smith, sobre la apariencia física de Jesucristo. Ahora, la siguiente pregunta, espero que sea una pregunta de corazón, porque mi querido hermano, mi querida hermana,
Voy a hacer la pregunta y te voy a dar el comentario. ¿Qué es peor, cometer adulterio o negarle alimento a alguien? ¿Sí? Creo que la pregunta no debería ser esa. La pregunta debe ser, ¿qué es pecado? ¿Sí? ¿Qué es el pecado? El pecado es oponerse a un mandamiento de Dios o quebrantar un mandamiento de Dios de manera intencional o no intencionada incluso. A veces pasa. No debes poner los mandamientos y no debemos, hermanos y hermanas, poner los mandamientos en una balanza. A ver, ¿qué será peor, esto o aquello? No, no se nos llama eso. A nosotros se nos llama a evitar el pecado. ¿Qué clase de hombres habéis de ser? Aún como yo soy, dice el Salvador en tercer Nefi 27, ¿cierto? Nos indica eso. Ahora, yo estoy buscando aquí alguna referencia, pero digo, bueno, podemos continuar sin necesidad de darle referencia a esto. No creo que una persona, tanto de los últimos días, debiera estar pensando, bueno, espéreme, ¿qué es más grave? ¿Cometer adulterio o negarle el pan a un niño? Mira, si tú vives la ley de castidad, eres bendecido y te llenas de amor. Y si ves a alguien necesitado, a un niño sin alimento, o a alguien, si tú dices a alguien, ¿sí? O negarle el alimento a alguien, ¿sí? Si tienes para ayudar, debes bendecir a las personas con alimento. Y si no tienes, debes decir en tu corazón, no doy porque no tengo, ¿sí? Pero si tú tienes, tu deber es dar. Así que creo que no hay que poner eso en balanza. Quien comete adulterio viola la ley de castidad. Quien no da a los necesitados viola la ley de consagración y la misma ley de sacrificio donde se dice que debemos darnos y ayudarnos unos a otros. Entonces, esa es mi respuesta. Si ustedes tienen comentarios sobre la primera, la del cabello, y esta, hermanos, pues colóquenlo aquí abajo. Mi consejo, porque este es mi consejo personal, nunca pongan en balanza los mandamientos del Señor. A veces decimos, el primer mandamiento es este y el segundo es este. Y a veces hacemos otra lista, ¿no? Los 10 mandamientos son estos. Y yo digo, todos los mandamientos en una escala son importantes para Dios, ¿sí? Todo el que sea santificado por Cristo entrará a la presencia de Dios. Y quien no lo sea, si algo no lo ha corregido y no se acerca a Jesucristo para curarlo, para que lo sane, pues difícilmente podrá entrar en la presencia de Dios. ¿Listo, mis queridos hermanos? Coloquen sus comentarios ahí abajo. Ahora, la tercera pregunta, nos preguntas, ¿era ateo? Tú nos dices que eras ateo. Ateo es aquella persona que no cree en Dios, que no tiene una creencia teológica. O sea, teo, que es Dios, ¿cierto? Que es sin Dios, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿soy menos digno al seguir a Cristo en mi vejez? Para nada, para nada. Tú conociste a Jesucristo y cuando conoces al Salvador y le sigues, desde el momento en que le sigues, Él empieza a santificar tu vida. No hay una escala tampoco entre los miembros de la iglesia. Espera, hermano, ven para acá. ¿Tú cuánto llevas de ser miembro? Ah, yo desde mi juventud. Muy bien. ¿Y tú? Ah, yo solo desde los 40 años. Qué interesante. ¿Y tú? Ah, desde los 60 años. Bueno, el que guarda los mandamientos desde joven, venga para acá porque usted es más privilegiado. Usted de 40, espérese un momentito. ¿Sí? Y usted de 60 años o ya más anciano o mayor de edad, tal vez no hay entrada para usted. No, hermanos. El Señor sabe cómo le paga a sus obreros. A unos los llamó a trabajar todo el día, a otros mediodía, a otros 2 horas y a otros 1 hora. Puedo estar equivocado ahí en algún término de la parábola, ¿cierto? Del Señor de la viña. Y a todos al final les pagó por igual. Así que no, mi hermano, no eres más digno o menos digno por haber seguido al Señor en tu juventud. Lo que va a determinar ahora la morada eterna que recibirás y el galardón eterno que recibirás será desde el momento en que has recibido el conocimiento de Dios, cómo has vivido con ese conocimiento. Ustedes, mis amados hermanos, coloquen sus respuestas aquí abajo, sus comentarios. Me ayudan mucho y nos dan pie para otras cosas. Si hay preguntas adicionales, también colóquenlas ahí, las vamos a sacar para futuros programas. Muy bien, mis queridos hermanos, antes de continuar, pues quiero recordarles, hermanos, que somos Morgat, ¿sí? Que somos una organización non-profit, sin ánimo de lucro. Contamos con ustedes. Así que ahí abajo están los tiquetes, los enlaces
para donaciones y el super gracias. De verdad, súper gracias a todos los que nos apoyan y nos siguen dando motivos y nos siguen apoyando con los recursos que se necesitan y se requieren mucho para hacer toda esta labor. También no dejen de ver nuestros contenidos. Suscríbanse acá. Si les está gustando este programa, suscríbanse acá. Si no les gusta, también entiendo. O sea, todos somos libres de expresar nuestra opinión. Si no te gusta, dame sugerencias que sean respetuosas y vamos a tratar de mejorar. ¿Listo? Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Quiero aclarar antes de continuar, como siempre lo digo, todas las preguntas, a menos que sean preguntas personales, las tomo y las estudio para contestarlas con escrituras, con manuales, con palabras de los profetas modernos y antiguos. ¿Listo? Las de los profetas antiguos pues están en las escrituras y de ahí las traemos. Las de los profetas modernos están en discursos de la iglesia y en palabras de palabras de los líderes de la iglesia y en la historia de la iglesia. Muy bien, vamos con la pregunta número 3. Entonces esa pregunta número 3 nos dice lo siguiente, que fue la pregunta que nos inspiró para colocar nuestra portada el día de hoy. Hechicerías, ¿cuál es nuestra posición? Miren qué pregunta. Esta pregunta es muy interesante. Podríamos decir, bueno, esta pregunta pues es muy obvia, ¿sí? Nosotros no aceptamos eso, pero vamos a aclararla. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es la posición de un santo de los últimos días en cuanto a las hechicerías? Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, esta pregunta nos la hizo Blanca Estelita Montes, nos la hizo ayer en la mañana en el club de lectura, ayer lunes. Entonces, Blanca y hermanos y hermanas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que la hechicería, junto con la adivinación, la brujería, la magia y todas esas prácticas que están en ese conjunto, digámoslo así, de lo esotérico, de lo metafísico, ¿sí? No provienen de Dios y deben evitarse completamente. Voy a explicarlo con más claridad con las escrituras. Entonces, en la Biblia, hablemos de la Biblia, ¿cierto? Porque esto es con datos y hechos, ¿sí? Entonces, en la Biblia se advierte sobre estas prácticas desde la antigüedad. Miren, Levítico 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Esto qué nos indica, queridos hermanos? Que aún desde la antigüedad existían estas cosas. Mucha atención a esto. Estas prácticas existen desde la antigüedad, ¿sí? Hay hechiceros, adivinos, encantadores. El Señor no quiere que nos contaminemos de esas cosas, pero no es ahora que nos lo dice, no, es desde la antigüedad que el Señor advierte sobre estas cosas. En el Nuevo Testamento, ya en Gálatas 5, como el de los versículos 19 en adelante, el Señor incluye la hechicería entre las obras de la carne que impiden heredar el reino de Dios. Así que si me preguntas, aquí abajo dice, sabemos que el mal existe y hay familiares que creen que les ha hecho daño. Si alguien acude a la hechicería, pues seguramente va a ser afectado. Ahorita te voy a hablar un poquito más de eso. Mira, en Efesios 6, también en el Nuevo Testamento, mira lo que nos dice, o sea, advirtiendo de la existencia de estas cosas. Vestíos de toda la armadura de Dios, en Efesios 6, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, oigan esto, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay maldad en el mundo. Hay fuerzas espirituales, bueno, las hay. La tercera parte de espíritus fue expulsada de la presencia de Dios. ¿Dónde está? Aquí. Toda esa parte espiritual está aquí. Claro que muchos son guiados a esas partes, a esa parte oscura de la espiritualidad, digámoslo así, a esa maldad de la espiritualidad. Y seguramente son desviados con todo este tipo de prácticas mundanas, ¿sí? Y diabólicas, no aceptadas por nuestro Salvador, no aceptadas por la iglesia porque es la iglesia de Él mismo, ¿no? Del Salvador Jesucristo.
Miren que en el libro de Mormón también advierte sobre esto. Hay algunas escrituras que nos soportan. Mormón 1:19 dice que había hechiceros, magos y adivinos entre los nefitas, cuando estaban en decadencia, cuando esa generación estaba degenerada, esa generación, ahí aparecieron todos esos hechiceros, magos y adivinos. Eso mostraba que estaban en apostasía con el Señor, o sea, que estaban sin Dios, que no querían tener y no podían tener revelación. En Alma 1 también nos aclara lo siguiente y nos dice que había gente, ¿sí?, que se entregaba a cosas contrarias a las enseñanzas de Cristo, entre ellas la hechicería. Eso nos advierte. Alma ahí, empezando el reinado de los jueces, ahí nos habla acerca de eso. Ahora, en la doctrina moderna, los profetas y los líderes actuales también nos han enseñado que esas prácticas no son inocentes ni inofensivas, porque hay personas que dicen, ay, vamos a jugar, vamos a preguntar a los espíritus, vamos a hacer, ¿qué mal hay en eso? Si lo vamos a hacer es por un ratito o vamos a averiguar, vamos a sentir qué pasa, ¿sí? Es posible que pase algo. No participen de nada de eso, queridos hermanos. Involucrarse en ese tipo de cosas puede abrir la puerta a influencias espirituales dañinas y alejarnos de la guía del Espíritu. Así que vuelvo a la escritura que mencioné hace un rato. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda clase de impiedad. Ahora, cuando dice el Señor, examinadlo todo, te da la capacidad de discernimiento para que incluso tú solo mirando algo, hojeando un libro o mirando su portada o su título o está viendo, puedes sentir por el Espíritu, ¿sí?, que no va a ser necesario leer eso para saber que no es adecuado. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de iniquidad. Y esto entra en las iniquidades que el Señor ha advertido. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, yo tenía una cita por acá, digámoslo así, una cita, pero voy a buscarla para dárselas, porque también hay una pregunta en la recomendación para el templo que dice lo siguiente: apoya o promueve enseñanzas, prácticas o doctrinas que sean contrarias a la iglesia, a las de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ojalá que nosotros no seamos los que respondamos afirmativamente a esto. Sí, apoyo a esas organizaciones o hago prácticas o llevo enseñanzas contrarias a la iglesia. Ojalá que no. Ahora, mi estimada Blanquita, si hay familiares que creen que les han hecho daño a través de esto, te digo una cosa, hay que orar por ellos e invitarlos a ellos a que se acerquen a Cristo, ¿sí? El Señor nos protege a través de ordenanzas y convenios sagrados, fuera y dentro del templo, ¿sí? Convenios que hacemos, el bautismo, la confirmación, el sacerdocio y todo convenio que hacemos dentro del templo, la Santa Cena, todos los convenios que hagamos con Dios fortalecen nuestra relación con Dios. Yo te digo una cosa, el poder de Dios es superior al poder del adversario y de todas sus huestes infernales, podríamos decirlo así. Así que invita a estas personas a orar, a creer en Cristo y a poner toda su fe en Él. ¿Listo? Muy bien, Blanquita, hermanos y hermanas, espero que les haya gustado esta respuesta, que haya llenado sus expectativas. Si ustedes quieren colocar algún comentario, háganlo aquí abajo. Me va a llenar mucho escucharlos, leerlos, ¿sí? Y si tienen otras preguntas, bienvenidas. En resumen, sobre esto, la iglesia enseña que debemos confiar en el poder de Dios. En eso es lo que nosotros debemos confiar, Blanca. No en prácticas ocultas o sobrenaturales que no provienen de Él. ¿Listo? Debemos evitar, hermanos, así sea por chanza, buscar guía en horóscopos, mediums, tarot, santería, todo eso no es adecuado por Dios. Eso es visto como un desvío del Evangelio de Jesucristo. Seamos prudentes, permaneced en lugares santos. Y agrego, presidente Thomas S. Monson dijo que nosotros podemos hacer un lugar santo de todo lugar donde estemos. Así que esa es mi invitación. Muy bien, Blanquita, muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Listo? Muy bien. Bueno, estas dos preguntas siguientes me voy a soportar para ella en mi experiencia personal. Hace unos días, Liz publicó este mensaje en su programa de Hablando Claro con Liz.
No está mal de hablar de los garments, ni cuándo podemos o cuándo no podemos utilizarlos. Pero lo que sí se espera es que todos los miembros utilicen su buen juicio, hermanos, para decidir sobre algunas cosas. ¿Sí? Liz dio unas pautas aquí de momentos, lugares u ocasiones donde no debemos usar los garments por puro sentido común. Pero hermanos, no esperemos que la iglesia saque una lista de dónde podemos o si podemos hacer diferentes cosas. Por lo menos, no esperemos que salgan los profetas del Señor ahora, en esta época, dándonos una lista de lo que podemos o no podemos hacer en día de reposo. Se espera que cada uno de nosotros viva el día de reposo como una señal de su relación con el Salvador Jesucristo. Así que en estas preguntas no vayan a esperar un listado y no lo voy a hacer. La primera pregunta dice, entré a la menopausia, una buena hermana entró a la menopausia. El calor es terrible. A veces me quito mi parte superior de mis garments. No sé qué hacer. Me siento mal haciéndolo. Entonces, yo creo que la pregunta tiene una respuesta que ya tú misma te diste en este caso, mi amada hermana. Si el calor, si lo que llaman en estas etapas los bochornos de las mujeres por la cuestión de la menopausia, que es algo real, médicamente probado y certificado, y muchas de nuestras buenas hermanas lo viven como parte de su vivencia de la vida, ¿sí? Al llegar al estado de la menopausia, por la edad o por cuestiones hormonales, empiezan a sufrir de calores, ¿sí? Ahora, hermana, tú preguntas, dices, no sé qué hacer, me siento mal haciéndolo. Mira, tú dices, no sé qué hacer, me siento mal haciéndolo. Si te sientes mal haciendo algo, no lo hagas. ¿Sí? No hagas ese algo. Pero yo sí te quiero decir algo. El Señor sabe lo que tú estás sintiendo. Y el Señor sabe cómo te puedes sentir de mal sobre algunas cosas físicamente. Entonces acude a Él. Ahora, yo creo que la respuesta en este caso es tácita. Si te sientes mal, no lo hagas. Soporta con valor lo que estás viviendo, ¿sí? Esos calores tan terribles que sé que suceden, ¿sí? Porque sé que suceden, porque sé que lo padecen muchas de nuestras hermanas en la iglesia, pero si te sientes mal, no lo hagas. Ahora, a veces hay cosas más difíciles de soportar, ¿sí? Esperaría yo que el Garmin no fuera una de las cosas que tuvieras que despojarte de ellas para pasar por este momento de dificultad. ¿Listo? De dificultad física, me refiero a la temperatura corporal, que no lo puedo explicar porque no sé cómo explicarlo, pero tú sí sabes, hermana. Y ustedes, algunas de las hermanas, seguramente sí sabrán. Ahora, si alguna de ustedes pasa por estos momentos y dice, mi consejo es que no te los quites, yo paso por esto y tal, está bien, ese es tu consejo. Hermana, tú debes decidir con tu propio juicio qué es lo que debes hacer. Ahora, vuelvo y te repito, si te sientes mal, no lo hagas. Si luego, preguntando, analizando tu propia situación, decides que lo debes hacer, esa es tu responsabilidad y es tu situación personal con tu Salvador. ¿Listo? Porque con Él fue con quien hiciste convenio. Muy bien. Espero haber respondido de una manera tierna, clara y razonable para todos ustedes. Si hay comentarios, colóquenlos aquí de manera muy respetuosa, porque hay temas que son muy personales, muy íntimos y que deben ser tratados de manera muy respetuosa. Así que les pido que sean muy respetuosos y muy llenos de misericordia al responder o al colocar sus comentarios. Pero queremos sus comentarios, así que ahí los esperamos. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta que es como similar. Miren, es esta pregunta, la pregunta número 5 del día de hoy, que vino a ser casi como las 7, ¿cierto? Porque tuvimos dos preguntas adicionales. Y es esta pregunta. Si una pareja mantiene relaciones sexuales toda la noche, ¿está bien dejarse sin garments ni ropa toda la noche hasta amanecer así? Es parte de allegarse a tu esposa. Casi que me preguntas y después me dices como una afirmación. Entonces, antes de responder con mi punto de vista, que voy a dar es mi punto de vista sobre esto, voy a contarles una historia.
Y tengo harta experiencia en esto, porque en mi servicio en la iglesia, como juez de Israel, que me ha tocado hacerlo varias veces, he recibido entrevistas donde literalmente algunas hermanas me han contado cosas muy íntimas de su vida. Yo he recibido esas cosas con mucho respeto y le he dado este consejo a estas hermanas. Hermana, esto que tiene que ver con tu intimidad es algo que debes consultar con el Señor, porque lo ideal es que así sea, porque es una cosa muy personal y muy íntima de la pareja y con Dios, ¿cierto? El matrimonio es entre hombre y mujer y Dios. Y he tratado de dejar el asunto ahí, ¿sí? Por precaución de dignidad de la hermana y por precaución de dignidad de mi persona como juez de Israel. Eso no quiere decir que no se puede hablar de estos temas, pero recuerdo que en una ocasión tuve la oportunidad de estar en una reunión de presidencias de estaca con una autoridad general. Siendo yo un consejero, alguien le preguntó a la autoridad, que era el elder Jay Jensen, un gran erudito, un 70, que para mí es uno de los eruditos modernos del Evangelio. Ya está en su servicio emérito como autoridad general. Y alguien en el salón, él dijo, ¿quieren hacerme preguntas? Y alguien le preguntó, elder Jensen, ¿está bien que tratemos asuntos de intimidad de los matrimonios? En entrevistas, que las hermanas vienen a quejarse de su situación de intimidad o los hermanos vienen a hablarnos cosas de su intimidad. ¿Está bien que tratemos esos asuntos? Y el elder, en mi juventud, digo yo porque yo llevo muchos años sirviendo, enseñó algo que marcó mi vida y he utilizado como parámetro. Él dijo, queridos presidentes, porque así lo dijo, los invito a que en toda administración y en toda prédica del Evangelio entren a las casas de los miembros, solo hasta las salas de los miembros, solo hasta su sala, hasta su comedor, dijo. Eviten entrar a las alcobas de los miembros. Eviten entrar a las alcobas de los miembros. Ahora, dejando esto entre paréntesis, yo evito entrar a las alcobas de las personas, hablando desde el punto de vista doctrinal. Se espera que cada miembro de la iglesia, vuelvo a repetir este asunto, y tal vez, hermanos y hermanas, voy a utilizar una cita que compartió el presidente Dallin H. Oaks, ¿cierto? Él la compartió con todos los miembros de la iglesia y pues yo la compartí con mis hermanos en la clase. Él dijo lo siguiente, miren. Él dijo, las personas que tratan de darle al Señor la responsabilidad de decidir y suplican revelación en toda elección que toman, pronto encontrarán circunstancias en las que oran para pedir guía y no la reciben. Por ejemplo, es muy factible que esto ocurra en las numerosas situaciones en las que las decisiones sean triviales o en cualquier decisión que sea aceptable o en la que cualquier decisión sea aceptable. Debemos estudiar el asunto en nuestra mente. Luego debemos orar y si recibimos, tomar medidas necesarias para seguir esa revelación, ¿sí? Y dice el presidente Oates, el hecho de tomar decisiones es una de las formas de progresar que hemos de experimentar en la tierra. Podemos tomar decisiones. Y hermana, yo te invito, hermana o hermano, porque no sé exactamente si fue una hermana o un hermano, esta fue anónima, ¿sí? Lo que pase en tu relación con tu pareja es de ti y tu esposo o tu esposa, ¿sí? Ahora, ustedes sentirán lo que está bien sobre el uso del garment. Es un hecho, y creo que Liz lo enseñó y lo compartió, y el presidente Oaks lo compartió. Definitivamente, para tener relaciones íntimas, no se debería tener el garment puesto, ¿sí? Definitivamente no se debe tener. Ahora, lo que tú dures con el garment puesto o no, ese ya es un asunto que ustedes deben decidir en pareja, ¿sí? Como matrimonio. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Creo que he contestado con la poca sabiduría que tengo, la poca experiencia que tengo, pero también lo que pude. Me he basado en las escrituras y en las palabras de los profetas. Sobre estas dos últimas preguntas, déjenme
recomendarles este programa que hizo Liz, ¿sí? Utilizando las palabras de un profeta, porque alguien escucha o algún hermano escuchó estas palabras y a Liz indicando que son las palabras del presidente Ox, sus consejos, y alguien preguntó, ¿quién autoriza que se hable de esto? Pues el presidente Ox, porque él es el que las está hablando. Si él las habla en público, quiere que las utilicemos y las podamos hablar. Les recomiendo ese contenido para que ustedes puedan verlo y analizarlo. Mis queridos hermanos y hermanas, dejen sus comentarios aquí abajo con mucho respeto y llenos de caridad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Miren, tuvimos preguntas muy interesantes y espero que las respuestas también hayan sido muy interesantes. Recuerden que aquí estamos. Somos Morgat, una organización non-profit, sin ánimo de lucro. Contamos con ustedes. Podemos movernos y hacer cosas gracias a ustedes. Podemos hacer mucho de lo que hacemos gracias a sus donaciones, gracias a todos los que donan. Recuerden también que pueden suscribirse a nuestro canal y gozar de toda la parrilla, de toda la grilla que hay de programación que tenemos para ustedes, queridos hermanos y hermanas. Suscríbanse por aquí y por allá, activen la campanita y acompáñennos siempre. Gracias, hacemos esto con mucho amor y también con mucho respeto. Recuerden que si tienen preguntas las pueden dejar aquí o en cada club de lectura de lunes a viernes, ustedes las pueden compartir con nosotros. Y nosotros las vamos almacenando y el día martes las resolvemos aquí. Bueno, las que podemos resolver. No decimos que sabemos todo. Sabemos a qué fuente acudir, a las escrituras y a los profetas y a los manuales de la iglesia que vienen con razonamientos y explicaciones de los profetas. Si algo no sabemos, de eso no hablamos. Mis queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo nuestras clases de Ven, Sígueme, que están ahí hechas con todo nuestro amor para ustedes, basadas también en la doctrina de Cristo. Así que ahí se las dejamos. Este contenido, si lo quieren repetir, lo pueden buscar así. Hechicerías, ¿cuál es nuestra posición? Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, espero que todas estas respuestas nos den claridad, nos ayuden a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo mucho. Nos vemos mañana nuevamente muy temprano en el Club de Lectura. Chao, chao. Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.